tal? Buenos días, amigos. Gracias por participar. Les agradecemos su visita a nuestro webinar, en el cual el día de hoy vamos a hablar de la salud financiera de su empresa. Me presento, mi nombre es Francisco Gómez, soy de Profesional de Soluciones GASO. Y me acompaña mi compañero Pedro desde Brasil, experto técnico en la parte de nuestra plataforma BIMachine de analítica de datos. Y Luis Gómez, nuestro experto informático en México, que de dar soporte a la plataforma en México. Buenos días, Pedro. Buenos días, Luis. ¿Cómo se encuentra? Hola, buenos días, Francisco. Mucho gusto en hablar con ustedes más una vez. Estoy acá desde Brasil, apoyando a ustedes hoy en la charla, ¿sí? Hola, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Buenos días. Aquí otra vez dándole duro aquí al tema de la analítica de datos y de la herramienta. Ya listos. Adelante, Pedro. Bueno, la idea de la presentación o de la plática es platicarles un poco de los temas financieros que pueden afectar a una empresa y cómo pueden ser mejorados por la analítica de datos que se tiene en la plataforma. La analítica de datos principalmente está basada en un tema en el que los directores de las empresas o gente responsable dentro de la organización pueda tomar decisiones en tiempo real de las actividades que suceden en su organización. Para definir bien el tema de salud financiera, básicamente tenemos que tomar en cuenta que hay prácticamente tres aspectos básicos que tenemos que tener en mente siempre. Uno, principalmente, es el poder cumplir con nuestras obligaciones financieras de pago en el corto y en el mediano y largo plazo. Tener de esa manera un seguro financiero prometedor, porque finalmente podríamos estar pensando muchas veces, y se cae muchas veces en el error precisamente de que cuando estamos vendiendo mucho o tenemos altos ingresos en la empresa, por consecuencia todo está perfecto en la empresa, ¿no? No siempre es realidad este evento, dado que obviamente el tener un mayor volumen de venta muchas veces implica un mayor volumen de gastos para mantener cierta operación de la empresa. Entonces es importante no perder de vista la importancia que tiene el detalle de lo que está sucediendo en la empresa para poder asegurar que tenemos un futuro cercano de manera estable. O no sé qué opinas tú, Luis, al respecto de esto. Sí, de hecho, bueno, platicando un poquito acerca de lo que, y dando continuidad al webinar anterior con la relación a la herramienta, yo creo que es importantísimo el tema de la salud financiera de la empresa y específicamente el tener conocimiento de lo que es el flujo de caja, porque eso es lo que nos va a permitir saber efectivamente cómo está la salud financiera de la empresa, lo que nos va a permitir saber cómo tenemos que manejar nuestro dinero, si podemos en adelante cumplir con los compromisos que tenemos ya establecidos, con todos nuestros gastos fijos, con pagos a proveedores, con posibilidades de inversión, incluso saber si nuestros clientes nos están pagando en tiempo, saber si tenemos facturas atrasadas y en función de eso poder hacer nuestros presupuestos, ¿no? de proyectos, de trabajo con la empresa. De hecho, hay que tomar en cuenta que el flujo de caja nos va a permitir, entre algunas cosas, saber, por ejemplo, cuánta mercancía podemos comprar, cómo está nuestra parte efectiva, ¿no? de dinero, la determinación de costos fijos variables, la anticipación de un futuro déficit efectivo. O sea, queremos decir, si de repente nosotros con esto podemos identificar si tenemos, como les decía, facturas que no nos han pagado o que están en posible retraso, pues evidentemente eso nos va a generar un desfase en nuestra programación, tanto de ingreso como de egreso, ¿no? Cuando tú ya tienes compromisos adquiridos y de repente alguien no te paga y tú cuentas con ese dinero, con esa parte para poder cubrir otras áreas de tu negocio, bueno, finalmente siempre va a ser importante saberlo, ¿no? Puedes saber, o es importante saber las fechas, los vencimientos de las deudas que tenemos como empresa, saber si en determinado momento, a través de este análisis de flujo de caja, podemos requerir de algún tipo de financiamiento, solicitar algún crédito,
o incluso nuevas inversiones, ¿no? Como lo dice nuestro slide que estamos viendo en este momento. Para saber si tenemos una salud financiera es necesario hacer algunas preguntas. Contamos con el dinero para pagar las deudas que vencen en menos de un año, es lo que les decía, ¿no? Saber cómo está nuestra proyección de cobro con relación a lo que nosotros hemos vendido, producido o generado, y ver si eso nos va a permitir cubrir con todas estas, con estos compromisos que tenemos. Cobramos a los clientes antes que pagar a los proveedores. Nosotros necesitamos tener justamente ese esquema. Lo ideal es que nosotros tengamos el cobro a nuestros clientes previo al pago a nuestros proveedores, pero nuevamente, si esto se retrasa, obviamente vamos a tener una dificultad o una complicación dentro del negocio, ¿no? Y todo esto es importante irlo monitoreando, irlo midiendo, para poder ir conociendo ese comportamiento de la empresa, ¿no? Otros puntos importantes, como lo dice el slide, es estamos logrando más ventas o utilidad, ¿no? De los activos fijos, se están generando utilidades mayores con las que se puede obtener dinero en el banco. Esto es importante porque hay veces que tenemos el dinero nada más ahí, digamos que disponible y no lo estamos invirtiendo. Y con estas métricas también podemos determinar cuál puede ser una mejor opción, ¿no? Y básicamente serían algunos de los puntos a los que nos podemos identificar como salud financiera, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente. Gracias, Pedro. Todas estas preguntas hacen importante el manejo de la información de la empresa, y por eso es necesario contar con una herramienta para poderlas responder. BI Machine nos ayuda a responder estas preguntas, ya que nos podemos establecer estos KPIs, estos indicadores de medición que nos permiten tener información precisa y veraz, además en tiempo real de lo que estamos haciendo, y no creer simplemente que vamos bien, ¿no? Es algo que ya hemos platicado con anterioridad. No porque en realidad estemos facturando mucho, significa que la salud financiera de nuestra empresa esté correcta. ¿Por qué? Podemos facturar mucho, pero si nuestros clientes nos pagan con retraso o nos pagan a tiempos muy lejanos, pues seguramente caeremos en un tema donde el flujo o la liquidez de la empresa se pueda ver comprometida. Entonces, es importante también mencionar que lo que vamos a presentar hoy, que es el módulo de flujo de caja de BI Machine, es un complemento ideal para el que ya presentamos con anterioridad, que es la versión, el módulo comercial, porque tú ahí puedes cuadrar justamente cómo está el comportamiento de todas las ventas de tu negocio, cómo está todo este proceso comercial complementado con el flujo de caja, en donde vas a poder ver la parte de la liquidez, ¿no? Entonces, este módulo que vamos a ver en un momentito más es un complemento ideal de lo que es BI Machine. Y bueno, como ya lo hemos platicado, ¿no? BI Machine es una herramienta de analítica que hoy se vuelve indispensable para las empresas, la posibilidad de medir con datos toda la información, en este caso correspondiente a cómo está la liquidez de la empresa, cómo están esas cuentas por cobrar, esas cuentas por pagar y todos esos compromisos que tenemos para poder ir desarrollando la empresa de la mejor manera, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una buena analítica o un buen proceso de revisión de nuestros datos, podemos garantizar una buena salud financiera, y una salud financiera se va a traducir en una buena gestión de la empresa y lo que nos puede llevar a un buen crecimiento, ¿no? Bien. Sí, Luis, complementando lo que estabas a decir, además, bueno, desde el último año incluso, desde que se empezó todo el tema de la pandemia, desde empezar a mirar mucho más para los datos financieros, aunque fue probado que las cuentas fueron muchas veces, tuvieron renegociaciones y todo. Entonces, mirar los datos en tiempo real, mirar los datos visuales es mucho más asertivo do que tener en cuenta solamente hojas de cálculo o también otros reportes que tienes que sacar de varios lugares del ERP para que pueda tener los números, ¿sí? Una respuesta rápida muchas veces está en una pantalla, está en una hoja,
pero muchas veces cuando se tienen los datos listos, no se tiene datos buenos para una toma de decisión, ¿sí? Y contrastar también los datos cuando se pasa en el pasado, o sea, muchas veces hacer una comparación de cómo estamos ahora, cómo estamos en el último año, es importante para que los KPIs también estén alineados con nuestras propuestas de la empresa, ¿sí? Con BI Machine, nosotros ya trabajamos a más de 15 años ayudando a las empresas a mirar los datos. Como estaba diciendo Luis, en el último webinar charlamos sobre la parte comercial, o sea, mirar las facturas, los vendedores, los productos, y después, consecuentemente, viene la factura financiera, o sea, lo que tenemos por pagar y por cobrar, y entonces también podemos mirar estos datos en la herramienta BI Machine, que tienen la idea justamente de tener una visión general de los datos. Hoy estamos charlando de financiero, pero en la próxima charla podemos estar hablando de la parte de producción, del inventario y todo, porque al final de las cuentas queremos mirar todo que tenemos en la compañía, pero tenemos que ir por partes muchas veces, ¿sí? Y bien, hoy la idea es también mostrar para ustedes, presentar que la analítica de datos no es algo complejo, algo que necesita mucho conocimiento de tecnología. Hoy, personas con bajo conocimiento que manejan más la parte administrativa de las empresas, manejan mucho bien la herramienta una vez que ya fue desarrollada pensando en los usuarios de negocio, ¿sí? Nadie que es muy, muy complejo es útil hoy en el mercado porque queremos rapidez para una toma de decisión y para contextualizar todo lo que pasa, ¿sí? Bien, muchachos, voy a presentar para ustedes la herramienta. Salir la presentación acá. Eh, Miren que estoy en mi navegador desde donde ingresé en la herramienta. Voy a hacer lo mismo para que puedan mirar que una vez que trabajo con BI Machine, puedo ascender a la herramienta desde cualquier lugar y tener mis datos en la mano, tanto en el computador cuanto en una app móvil. Entonces, cada usuario tiene su contraseña, entonces también puede tener tipos de usuario. O sea, por ejemplo, yo puedo mirar todo el proyecto, en cuanto Luis, que es solamente un analista, va a mirar solamente las cuentas por pagar y Francisco las cuentas por cobrar. Entonces también puede tener tipos de usuario y cada persona mirar lo que dice respecto. Bien, entrando en la herramienta, ya tenemos el primer dashboard que carga los datos financieros. O sea, los principales números que yo como un administrador, como un jefe de una empresa, como un gerente administrativo financiero puedo mirar. Eh, Como también nosotros ya tenemos más de 15 años de experiencia, miramos que muchas veces las empresas miran los mismos números. Entonces tenemos también proyectos listos que pueden ser mucho adaptables para la realidad de cada una de las empresas. Entonces ustedes van a mirar que mucho de esto hace sentido para su contexto y algunas cosas más el propio cliente puede dibujar en la herramienta una vez que, como ya dice, la idea es que sea sencilla para el uso, ¿sí? Bien, cuando hablamos del flujo de caja, tenemos que haber en cuenta las cuentas por cobrar y por pagar principalmente. Entonces, estos datos muchas veces las empresas ya tienen y bien, ya tienen en su ERP las cuentas, ya tiene todas las facturas, tanto los fornecedores, los empleados y todo. Entonces es más fácil de sacar los datos para que podamos generar el recurso visual que tenemos acá, como un gráfico que trae los datos financieros por día. O sea, pues ya pueden mirar cómo estoy hoy y cómo estar los próximos 30 días de manera mucho tranquila, así como los datos de los bancos. Entonces, muchas veces cuando tenemos el contacto con el banco, sacamos la información y tenemos en cuenta también. Así como de acuerdo a cómo vamos bajando, ya repartimos también los datos como son lo que tenemos por cobrar y por pagar en los próximos 30 días, 15 días o 7 días. Y también un gráfico muy interesante que día a día trae los datos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. O sea, fácilmente
Acá en el segundo día yo tengo más por recibir do que por pagar, ¿sí? Como ya el día 20 de 8 yo tengo más por pagar do que por cobrar. O sea, fácilmente tengo la idea de que, bueno, en este día tengo que hacer alguna cosa para mejorar los números, ¿sí? Así como acá estamos mirando los datos en una manera más visual y más abajo ya tenemos la parte un poquito más analítica, donde puedo mirar por día el saldo inicial, lo que tengo por cobrar, por pagar y también cómo va a estar los datos al fin de día, ¿sí? Francisco, ¿cree que datos así ayudan a mirar un poquito mejor la analítica financiera? Sí, Pedro, sin duda, debido a que obviamente te permite prevenir situaciones que puedas tener en los próximos días. Muchas veces perdemos de vista precisamente el tema de cuál es el flujo que vamos a tener en el capital de trabajo, ¿no? Una venta realmente no es una venta hasta que no se cobra y entonces obviamente mientras no la cobres y tengas deudas que pagar en la operación de tu empresa, te puede generar una crisis dentro de la organización si no lo tienes contemplado. Entonces obviamente el tener visualmente tu proyección de flujo de caja a 30 días o al tiempo que tú consideres importante hacia adelante, te va a permitir precisamente poder tomar decisiones de inversión, decisiones de operación, decisiones de costo dentro de tu organización, de tal manera que mantengas una organización sana financieramente, ¿no? Muchas veces, y es muy común el día de hoy, que simplemente tengamos el pasado, solamente lo que se está trabajando con lo que ya se tiene hasta el momento, y no está mal. Sin embargo, es mejor tener una estimación proyectada hacia el futuro en alguna cantidad de tiempo determinada, porque finalmente te permite a ti tener una mejor toma de decisiones cuando se trate de hablar de gastos en el corto y mediano plazo, ¿no crees, Luis? Sí, sí, sí. Justo lo que comentas. O sea, yo creo que la parte más importante de estas datos es eso, o sea, conocer las posibilidades que tiene la empresa de poder hacer inversiones, de poder comprometerse con ciertos proyectos basado en la liquidez que tiene la empresa. Entonces, tú al tener esta información actual y disponible, siempre va a ser muy importante, ¿no? De hecho, uno de los principales objetivos de la herramienta es que tú también puedas analizar el comportamiento de los clientes, o sea, identificar cómo se está comportando tu cobranza en el caso de las cuentas por cobrar, ¿no? Y saber si el plazo que tú le estás dando a los clientes en cuanto a crédito es el correcto, si tienes que reducirlo, a lo mejor identificar esos clientes morosos que se están, que lo están haciendo de manera recurrente y tomar decisiones también en función de ellos, ¿no? Porque son esos clientes morosos son los que nos hacen caer de repente en estos baches de liquidez que tenemos, porque como ya lo bien decimos, ¿no? O sea, siempre vas a tener compromisos, tú tienes unos gastos fijos que cubrir como empresa y entonces necesitamos garantizar que siempre vamos a tener la oportunidad de tener cubierto todos estos compromisos que actualmente tenemos. Entonces, todos estos datos nos va a poder permitir identificar y determinar cuáles son las acciones que tenemos que hacer para garantizar ese flujo efectivo correcto. Bien, sí, Luis, voy a dar un ejemplo para ustedes. Estamos hablando de tener los datos en cuenta para mirar y tener una toma de decisión un poquito mejor. Y también quiero traer una visión de una hoja de cálculo que es muchas veces lo que las empresas más utilizan cuando charlamos de datos, ¿sí? Casi todas las empresas tienen sus hojas Excel donde tienen las informaciones y muchas veces ellas fican allá y ni siempre son utilizadas o exploradas de la mejor manera. Y acá en la herramienta podemos cargar datos de las hojas, entonces voy a pegar acá el link, el enlace de la hoja y cargar en la herramienta para que puedan ver cómo es sencillo este proceso y cuáles las posibilidades después que tenemos los datos cargados, ¿sí? Una vez estableciendo la conexión, la propia herramienta actualiza los datos. O sea, si una persona cambia una información, en 15 minutos la herramienta ya actualiza y está listo para mirar, ¿sí? Acá, en los datos de las integraciones, voy a subir la hoja.
Entonces, mire que tenemos algunos conectores, ya voy a presentar para ustedes. Y voy a mirar con datos de Google Sheets. Tengo acá hoja financiera, el nombre, descripción como hoja. El paso siguiente, voy a añadir la URL, el enlace. Y mira que acá están los datos igualmente como están acá. O sea, yo tengo la fecha de pago, el status, la empresa, el cliente, el valor. Y acá la herramienta carga los datos de la misma manera, ¿sí? En los pasos siguientes voy a padronizar la estructura y decir, por ejemplo, que la fecha es tiempo, la fecha de pagamento es regular, status, la empresa es como un conteo distinto para que podamos saber cuántas, por ejemplo, las cuentas, número de la factura, como regular, y la medida es una moneda y vamos a utilizar aquí dólares. O sea, estoy diciendo que cada uno de los datos son, es como algo que vamos a cuantificar, que vamos a analizar o que vamos a hacer, ¿sí? Rápidamente, en cuanto la hoja ya está cargando, miren, una nueva línea acá. Tengo otras conexiones, algunas de ellas son de bancos de datos. Entonces tengo innumerables posibilidades de cargar informaciones para la herramienta. Puede ser una base de datos, cualquier base de datos como MySQL, Oracle y demás. Puedo hacer un cruce de datos con las redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn y demás, así como innumerables otras marketplaces y posibilidades de ERPs y también, claro, las propias hojas de cálculo. O sea, una toma de decisión con datos también de mercado o con datos que tengo en otras fuentes puede ser mucho mejorada una vez que puede hacer el cruce de datos en un único cuadro de mando o dashboard. Puede tener los datos que, por ejemplo, están en una hoja y el ERP en el mismo lugar. O sea, es más calidad la información para tener en cuenta, ¿sí? Estabas a decir que cada persona puede tener su acceso. O sea, si una persona tiene solamente los datos a recibir para mirar, va a tener solamente esto, en cuanto que la otra persona los datos que son de acuerdo, ¿sí? Francisco, hoy en las empresas usted mira que es importante también dar acceso solamente a lo que es importante para las personas, para que no tengan datos impropios en su mano. Sí, es un hecho eso, Pedro. Es correcto, tenemos que identificar bien cuáles son las fuentes de datos que vamos a estar usando como fuentes fidedignas. Normalmente las empresas ya trabajan con algún sistema básico de control de finanzas, que puede ser desde un simple Excel, como mencionas bien, o puede ser ya un sistema de contable, un RP, un sistema de facturación, o un sistema desde el hecho de que tengas un acceso a tus cuentas bancarias, ¿no? Donde tú puedas leer datos de tu dinero y cómo se está comportando en todo esto. Obviamente las fuentes de datos y la ventaja que nos da BeamMachine precisamente es eso, que podemos conectarnos prácticamente con cualquier fuente de datos. Algo que vale la pena que recalcar aquí es de que la conexión es de manera automatizada, porque al final del día no tienes que cargar datos manualmente desde otra plataforma. Simplemente es conectar la plataforma con el origen de los datos donde se encuentre y sobre eso leerlos y en base a la estructura de datos que queramos establecer, hacemos la configuración para que los datos se generen de manera automática. Eso conlleva al final del día un ahorro espectacular para todas las empresas, porque en lugar de estar dedicando recursos del personal que se dedica a hacer esto de manera manual, con esta herramienta se puede hacer de manera automatizada y de tal manera que en el momento que tú necesites la información, prácticamente, como dices, en tiempo real, puedes tener el acceso a los datos que tú necesites para la toma de decisiones. Entonces, es algo que realmente es una de las grandes ventajas que tiene, ¿no? El poder tener la información adecuada en el momento adecuado. Eso es, yo creo que más valioso que puede ofrecer la herramienta, y al poder tener una variedad de fuentes de datos donde te conectas literalmente a donde tú consideres que tienes una fuente de datos fidedigna e importante para la operación de tu organización, es donde tú puedes conectar y de ahí sacar algunos
reportes que te sean útiles para ti. No sé qué opinas, Luis. Perdón, sí. De hecho, es algo que ya hemos platicado y lo platicábamos desde el webinar anterior con la parte comercial. O sea, la ventaja que tenemos con BI Machine, una es que es una herramienta muy amigable. De hecho, no sé si Pedro ahorita vaya a revisar el cómo crear un dashboard o cómo crear un KPI a partir de cómo cargó la hoja, pero es una herramienta súper amigable. Y como dices, ya una vez teniendo la estructura de datos o teniendo la fuente de información, pues en realidad ya a partir de ahí nuestra capacidad de análisis es la que determina hasta dónde queremos llegar con estos datos, ¿no? Podemos ser tan precisos como queramos, en cuanto al nivel de profundidad de la información, mientras los datos nos lo permitan, podemos realmente realizar cualquier analítica, ¿no? Y cruzarla con otras informaciones. Por eso yo reitero en el sentido de que esto es un complemento a la parte comercial, porque pues tú puedes complementar la parte de las ventas, de cómo se está comportando el tema de la facturación, contra cómo se está comportando tu dinero, ¿no? No solo referirnos específicamente, aunque el módulo se puede utilizar de forma separada, entre más información tengas tú de la integración de la empresa, vas a tener mayor posibilidad de tomar decisiones. Y eso es lo que nos ayuda BI Machine. Hace poco en una entrevista que teníamos con Antonio, en uno de sus podcasts, yo le decía, para mí BI Machine es como ese intérprete de todas las comunicaciones, de las diferentes herramientas tecnológicas que pueden existir, porque el ERP, el CRM, a lo mejor el archivo, la herramienta donde llevamos la contabilidad de la empresa, pues tienen un lenguaje independiente y generan sus propios reportes, generan su propia información, pero nadie, o sea, hasta ahorita no habíamos tenido una posibilidad de lograr una comunicación entre ellos, y BI Machine lo hace, ¿no? Podemos conectar la información que genera el ERP, podemos conectar la información que genera el CRM, podemos conectar la información de nuestro sistema de facturación, podemos conectar la información que genera nuestro sistema de contabilidad, y entonces teniendo ya las informaciones de cada una de estas herramientas, podemos cruzarlas y entonces podemos tener un sinfín de elementos a visualizar o a medir a través de todas de todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque efectivamente, y vamos a la parte de la producción también, que también tenemos módulo de producción, ¿no? ¿Cómo afecta el que nuestro flujo de efectivo no esté siendo el correcto y que no tengamos liquidez en la empresa en la producción de nuestros proyectos? ¿Cómo afecta el cómo estamos vendiendo o el cómo están nuestras ventas contra nuestro flujo de caja? O sea, todo tiene relación, y BI Machine nos permite eso. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tiene la herramienta. Sí, Luis, de acuerdo. Esa posibilidad de cargar datos fácilmente, como estamos haciendo ahora, ya tenemos acá los datos que están acá en la hoja, disponibles para crear una tabla, crear un gráfico, crear un KPI. O sea, rápidamente, cuando estamos charlando, los datos ya están disponibles. Entonces, si yo no tenía una herramienta como BI Machine, consecuentemente tenía que utilizar Excel, y ahí tenía un trabajo manual todos los días de cargar la misma información para la hoja y ahí dibujar un análisis, ¿sí? Mira que yo tengo acá en las filas, en las líneas, cada uno de los campos que tengo acá disponibles. Las medidas, que son las cosas que vamos a cuantificar, como el valor, por ejemplo, y el código de la empresa, están también disponibles. Y ahora yo puedo manejar los números y tener en cuenta, por ejemplo, acá en una hoja, lo que tenemos en tiempo y pendiente. O sea, lo que vamos a cobrar, que está pendiente. O sea, estoy mirando datos que tengo por cobrar de mis clientes, son un problema cuando están pendientes, porque ya deberíamos ter recibido este valor. O sea, 135 más 450. Si yo quiero saber, por ejemplo, cuánto esto participa del total, puedo fácilmente también mirar acá
cuenta que cada uno de los estatus participa del valor, o sea, representa. A veces que tenemos 30, 40% del dinero que no estamos a recibir de nuestros clientes y que ya deberíamos ter recibido, y ahí empieza el cumplimiento, que puede ser un gran problema, ¿sí? Entonces muchas veces al mirarnos lo que tenemos, hoy tenemos casi 17% pendiente por recibir de nuestros clientes, en cuanto a 83% fácilmente. Casi más fácil que manejar una hoja, una vez que yo tengo acá la posibilidad también de mirar quiénes son los clientes y también otros números, ¿sí? Si quiero mirar esto en un gráfico, por ejemplo, puedo sacar la información que está acá y tener dos datos para cambiar y transformar en un gráfico fácilmente. Saber, acá no es un gráfico muy bonito, mas la idea es que usted puede mirar que con un clic yo puedo tener un dato que es una tabla o un gráfico y bien crear la análisis que yo quiera para hacer. Francisco, ¿crees que fácilmente, como estoy diciendo, como estoy haciendo, realmente es así que se hace en la herramienta, o es más complejo, por ejemplo, que manejar una hoja de cálculo? ¿Qué piensas al respecto? De hecho, eso que comentas, Pedro, es una de las grandes ventajas que tiene la herramienta, porque no necesitas ser un experto programador para poder tener el acceso a este tipo de información o datos. Muchas veces cuando bajas la información a Excel, pues vas a depender de las habilidades que tenga la persona en Excel o en PowerPoint para hacer una gráfica o hacer una interpretación de datos. Y en este caso, como estamos viendo, realmente es prácticamente seleccionar los parámetros que tú quieres, arrastrar y pegar. Eso te evita realmente que tengas que invertir en una persona o alguien que sea dedicado específicamente a la herramienta. Lo puede hacer cualquiera en cuanto simplemente vea cuál es la analítica de datos que quieres hacer, toma los datos de donde los ubicas y arrastras, pegas y queda una información para la analítica de manera muy rápida, ¿no? También disminuyes el error, porque obviamente cuando trabajas en Excel o en otra herramienta donde tengas que tener una dependencia de alguien, pues estás dependiendo directamente del factor humano, ¿no? El factor error humano. En este caso ya no se tendría ese factor y en este caso obviamente tendrías una mejor analítica, más rápida, automatizada y en el momento que lo quieras, ¿no? Con datos actualizados, que es lo más importante, porque también otra vez desventaja que tienes cuando trabajas en plataformas manuales como Excel es precisamente que una vez que tú terminas ese dato, pues si quieres volver a hacer un nuevo gráfico tienes que volver a cargar nuevos datos, mientras que aquí al estarse leyendo de manera automatizada, toda la información se actualiza en tiempo real, lo cual te da una ventaja enorme para poder tomar decisiones respecto a lo que sucede en tu organización. ¿Qué opinas, Luis? Porque esto es algo que es muy importante para tomarlo, ¿no? Sí, y yo creo que es importante mencionarle a la gente, porque de repente a lo mejor podemos pensar que ahorita viendo lo que estaba haciendo y cómo lo estaba manejando Pedro, al final requiere de un conocimiento del manejo de la plataforma, ¿no? Pero BI Machine está, bueno, punto número uno, cuando tú adquieres una licencia de BI Machine, dentro de esto viene un proceso de capacitación para el uso de la herramienta. ¿Cuál es nuestra intención en BI Machine con relación a esto? Nuestra intención es que la gente no dependa de nosotros para generar sus analíticas. Lo que nosotros pretendemos es capacitarlos para que entiendan el funcionamiento de la herramienta y ellos puedan generar sus propios análisis y puedan generar sus propios dashboards y no que dependan de nosotros para estar generando. O sea, no queremos esclavizarlos a que nos tengan que contratar para poder utilizar esta herramienta y sacarle provecho. Todo lo contrario. Lo que nosotros queremos es que ellos desarrollen esta habilidad. O sea, bien dices, si bien no tienen que conocer o no tener habilidades a lo mejor como el conocimiento de un manejo de Excel avanzado, sí se requiere obviamente del poder manejar la herramienta y entenderla,
pero eso es parte del compromiso de nosotros en cuanto a una vez que adquieren la herramienta, viene todo un proceso de capacitación para ellos, para que la conozcan, para que la puedan manejar y a partir de ese momento sean independientes, ¿no? Entonces creo que eso es importante y claramente te va a ayudar a que no tengas, como bien lo decías, que depender forzosamente de alguien con un conocimiento de Excel tan avanzado que hoy es mucho lo que se necesita, ¿no? El tema de tablas dinámicas o de cosas por el estilo, pues digo, sabemos que por ahí existe, bueno, no por ahí, que existen herramientas de otro tipo en donde las puedes desarrollar, como es el mismo Power BI de Microsoft, pero que requieren de un nivel de expertise muy alto de parte de la persona que la está llevando y dependes al 100% de esta persona o de este equipo de trabajo. Con BI Machine no. Con BI Machine no necesitas tener estos conocimientos y en realidad cualquiera con un poco de entrenamiento puede desarrollar estos KPIs y tú puedes hacer que tu equipo lo desarrolle y puede manejar la herramienta de una forma muy fácil para poder tener sus propias métricas y sus propios dashboards, ¿no? Para compartir de acuerdo al área que le corresponda. Sí, perfecto. Pues, como estamos a decir, nada que es muy complejo es útil una vez que tenemos que ser rápidos en una toma de decisión, ¿sí? Cuando hablamos lo que tenemos en cuenta. La idea ahora es detallar un poquito más las cuentas por cobrar y después por pagar, para que sea posible entender también a cuál nivel de detalle se puede llegar. Solamente un número mayor no deje muchas cosas. Queremos también tener el detalle, saber más datos, más informaciones para que sea posible tener una visión general de lo que se está pasando, ¿sí? Ahora, la idea es solamente mirar las cuentas por cobrar, o sea, todo el contexto del dashboard está en este sentido y creo que usted, Francisco, más do que yo, puede hablar de esa parte, ya que tiene un poquito más de experiencia en ese sentido y puede contextualizar lo que quieren decir los números que acá están, ¿sí? Sí, correcto, gracias, Pedro. De hecho, el tema de cuántos por cobrar, lo hemos venido mencionando brevemente, pero es súper importante tenerlo perfectamente claro en saber cómo está ese flujo de caja que vamos a tener por ingresar contra nuestro flujo de caja que vamos a tener por pagar. Al final del día, eso es lo que nos va a permitir la operación sana de la empresa. Este dashboard que está creado, pensado en ese sentido, lo que tiene básicamente en cuanto a información crítica es precisamente nuestro historial de cómo se ha comportado nuestro flujo de caja en ciertas fechas y cuando tenemos un flujo de caja positivo, un flujo de caja negativo, así como alertas que se pueden ir teniendo dependiendo de ciertos valores que podamos tener. Porque otra ventaja que ofrece la plataforma precisamente es esto, alertarte y tú puedes tener un grupo de alertas diseñadas específicamente para cuando algo no vaya a tener sentido dentro de tu organización, tú estés prevenido, ¿no? Que no sea que te quedes con la sorpresa de que un día de repente no tienes simplemente el dinero suficiente en caja para pagar, sino que más bien, si esa es la tendencia de tu comportamiento financiero, de flujo de caja, te puede presentar ese problema, entonces lo tengas como una alerta y te avise qué es lo que está pasando, ¿no? En ese sentido, el dashboard que estás presentando nos permite visualizar perfectamente bien qué es lo que está pasando con esta empresa. En este caso es un caso crítico donde pues vemos que tenemos más altas las cuentas por cobrar que las cuentas por pagar. El 50% de nuestra cartera está en incumplimiento y es solamente hora de tomar alguna decisión en ese sentido, ¿no? Y así como también tenemos identificado cuántos clientes son. Como mencionaba Pedro, podemos entrar a los detalles de cada una de las áreas que según nos interese ver, donde podemos entrar a revisar exactamente qué está pasando con esta información para poder tomar las decisiones con el equipo de trabajo con el que contamos para corregir esto de manera importante, ¿no? La toma de decisiones con herramientas como BI Machine se vuelve de manera muy ágil, práctica, y lo más importante, previniendo problemas posteriores. Una vez que entramos a los detalles, podemos ver o identificar si son un conjunto de cuentas o es un cliente o es un proyecto específico que tenemos atrasado
cómo nos está pegando ese cliente o ese proyecto porcentualmente contra esta otra operación que tengamos, ¿no? Todo esto se puede, vamos a decir, presentar de manera automatizada y se puede alertar a la gente correspondiente para tener en cuenta esos detalles que son siempre importantes, ¿no? Asimismo, si la información que tiene ahí es importante para un grupo de la organización, se puede compartir la información, ya sea en formatos PDF o se selecciona a quién se le envía y se le manda la información vía correo electrónico o vía mensaje, dependiendo de lo que se utilice. Y también se pueden automatizar los mensajes, de tal manera que si la información que ves ahí es crítica, y el director, el gerente financiero, el gerente comercial, el gerente responsable de esta área decide tener información todos los días a las 8 de la mañana, un reporte de cómo está su flujo, se automatiza y se manda el reporte automatizadamente, ¿no? No dependemos de que una persona esté trabajando con la plataforma, simplemente se programa, se ejecuta y las personas que deben estar informadas con los datos precisos reciben la información en el momento que se necesita. Es simplemente una programación básica, como lo muestra Pedro ahorita en la pantalla. Esta es una de las otras grandes ventajas de tener la plataforma, que permite trabajar en la parte estratégica y dejar de ser operativo. Como financiero, obviamente hay que siempre estar al pendiente de todos estos números, pero al automatizar todo el proceso de reporteo, te permite dedicar tu tiempo realmente a lo que es importante, a ser estratégico para el crecimiento de la organización y a dejar de ser operativo, estarte preocupando por si el Excel llegó o no llegó, o por si la persona que se encargaba ese día de trabajar una información está o no está. Simplemente la plataforma lo hace de manera automatizada. ¿Cómo ves, Luis? ¿Algún comentario aquí? Sí, de hecho, lo que comentas es correcto, ¿no? Y siempre va a ser importante saber lo que estamos por cubrir. Lo que digo, además es la parte más atractiva, es la parte de la empresa, ¿no? Siempre queremos saber cuánto es lo que estamos por cobrar, cuánto es lo que vamos a ganar, pero también está del otro lado la parte difícil de la empresa, que es todo lo que tenemos que cubrir, todo nuestro gasto que tenemos por cubrir, y esa es la parte que también es importante revisar. Y no sé si, Pedro, si me puedes ayudar también a revisar el tema de los indicadores que tenemos ya en la parte de cuentas por pagar, que también es súper importante para las empresas, ¿no? Saber en dónde se nos está yendo el dinero, cómo lo estamos gastando. Y ese análisis puede ser súper importante para determinar e identificar si hay algunas áreas de la empresa en donde nos estamos gastando el dinero de forma inadecuada, ¿no? Podemos ver rápidamente aquí dentro de este dashboard cuál es lo que hemos pagado, cuánto es lo que llevamos pagado, cuánto es lo que deberíamos de tener pagado ya, cuánto tenemos atrasado, cuánto tenemos vencido. O sea, toda esta parte nos permite conocer el tema de cómo está nuestro flujo efectivo. Si nos podemos bajar un poquitito más. Bueno, aquí justamente esta parte a mí es la que me gusta mucho, ¿no? De identificar en qué área de la empresa se está teniendo el mayor gasto de la empresa, y con eso poder identificar qué es lo que tenemos que hacer. O sea, y también con esto podemos identificar cuál es la rentabilidad de cada una de las empresas con relación al ingreso, ¿no? Aquí podemos ver el gasto. Normalmente el gasto operativo a veces es importante, ¿no? En la parte administrativa tenemos ahí la parte industrial, la parte jurídica, en qué nos estamos gastando. Esta gráfica del lado izquierdo me parece súper importante, porque nos va a decir en qué nos gastamos el dinero, si es en mercadotecnia, si es en honorarios, si es en impuestos, si es en gasolina, y conocer específicamente a detalle dónde se nos está yendo el dinero, ¿no? Y en función de eso poder tomar decisiones. A lo mejor identificamos que nuestro gasto operativo está siendo demasiado alto con relación al ingreso que estamos generando, y entonces tenemos que hacer ajustes. A lo mejor estamos gastando, y eso tiene que ver, por ejemplo, con
también aquí es donde entran relacionadas las otras métricas o las otras conexiones, ¿no? Vamos a suponer que tenemos invertido en campañas de marketing digital, dinero, perdón, invertido, y queremos conocer qué tanto nos está funcionando el tema de nuestras estrategias de campañas. Y como ustedes lo vieron anteriormente en las conexiones, bueno, pues tenemos conexiones para Google Analytics, para Facebook, para Instagram, y nos van a poder permitir, y entonces podemos cruzar la información de cómo están funcionando nuestras campañas en estas redes sociales. ¿Cuánto dinero estamos gastando? ¿Qué es lo que estamos viendo en estas gráficas, ¿no? Por ejemplo, específicamente en campañas de marketing digital, contra cómo se está comportando en estas campañas ya una vez hecha la analítica. No lo tenemos mostrado aquí, pero eso es una de las posibilidades que tenemos. Entonces, a eso es a lo que nos referimos, que cuando tú empiezas a tener información de todos lados, puedes cruzar, ¿no? Entonces, con esto tú podrías identificar en esta gráfica, junto con la conexión, qué tan rentable está siendo esta inversión que tú tienes en marketing digital con relación a cómo se están comportando tus redes sociales, cómo te está funcionando la campaña, cuál está siendo tu tasa de recuperación o tu tasa de conversión con relación a las campañas en Facebook o en Google Ads, ¿no? Entonces, ese detalle de en qué se nos está yendo el dinero y cómo lo estamos gastando, a mí me parece que es fundamental y que nos va a permitir tener ese control y tomar esas decisiones importantes y relevantes estratégicas de saber en dónde tenemos que ahorrar o en dónde tenemos que recortar el gasto o en dónde tenemos que invertir más. Y de repente nos damos cuenta, tomando el mismo ejemplo de marketing, que el marketing nos está funcionando y yo me doy cuenta que en realidad lo que estoy invirtiendo es poco, pues a lo mejor necesito invertir más. Entonces, esa información, esa es la que nos permite tomar estas decisiones, ¿no? No sé si ustedes tengan aquí alguna otra cosa que comentar al respecto. Un comentario ahí de lo que mencionas ahorita, Luis. Realmente este tema de flujo de caja es muy importante y que puedas identificar precisamente dónde está tu mayor gasto dentro de la empresa o cuentas por pagar, como mencionas, es importante porque cuando hay crisis, muchas veces el director general o el encargado de la empresa, lo más fácil en toma de decisiones es reducir gastos, pero la pregunta es, ¿dónde reduces gastos? Y muchas veces dices, bueno, pues ¿sabes qué? Tengo que recortar personal, tengo que recortar viáticos de viaje, tengo que recortar, digamos las cosas obvias, pero lo haces muchas veces en toma de decisiones en base a sentimientos, en base a presentimiento, en base a que así ha sido siempre. Pero ya cuando tienes una plataforma como esta, donde específicamente puedes ver por rubro dónde se está yendo tu dinero, cómo se está gastando y cuáles son los gastos que tienes que no son redituables, entonces puedes empezar recortando gastos precisamente en esas áreas donde tienes un menor impacto en términos de la operación de tu empresa y no recortar áreas donde a lo mejor sin saberlo estás recortando gente valiosa que puede tener una mejor participación dentro de la organización y que te puede ser más redituable en la misma, ¿no? Entonces, bajo esta información, tú puedes realmente saber exactamente dónde está tu dinero invertido y dónde tienes que recortar en caso de ser necesario, si es que se llega a dar el caso de una crisis o precisamente para evitar una crisis, en términos de una operación normal, esta información te sirve a ti precisamente para todos los días estar verificando cómo están tus gastos, tener tu patrón de comportamiento y identificar cuáles son tus áreas de oportunidad para poder mejorar la operación de la organización, ¿no? Finalmente, la empresa no solamente gana al vender más, también gana al tener un sistema de costos confiable y bajo para poder aumentar la utilidad, que finalmente es el fin de cualquiera de las empresas. Sí, mucho bien, Francisco. Acá, por fin, un resumen de los datos, ¿sí? Una visión donde podemos tener las cuentas por cobrar y por pagar ya directas y también saber algunos datos como las facturas que maduran en los próximos 7 días. O sea, si yo tengo una gran cuenta por pagar en la próxima semana, ¿será que es posible adelantar alguna de estas facturas? O también después, cuando vamos a los próximos 33 días, entonces yo puedo mirar también el futuro para entender un poquito más de cómo se maneja, cómo se mira, cómo se piensa los próximos datos. Como estaba a decir,
se puede tanto tener seguimientos y monitoreos en los KPIs para que la herramienta pueda enviar un correo cuando no se tiene algo bien, como los propios envíos automáticos, recibir un correo todos los días, recibir un correo una vez por semana de cómo está la salud de la empresa, y también tener los datos en el teléfono móvil. O sea, por estar en la calle, por estar en una reunión en el cliente, por estar en vacaciones, y tengo los datos en cuenta para una toma de decisión. La idea es que también, como Luis habló muchísimo bien, poder detallar, como por ejemplo los datos de marketing por cada una de las redes sociales, si está bien o no, si lo puedo compartir. Cada uno de los números, miren que tienen colores distintas, es justamente para que se pueda fácilmente identificar alguna cosa que no está bien cuando está rojo, por ejemplo. Entonces un KPI cuando se está bien, un indicador cuando está bien, ponga rojo, o cuando se está bien, verde o otro color que es interesante. Bien, estamos ya a cerrar nuestra charla de hoy, hace una hora ya. Este tema podemos hablar por muchas horas, sí, es uno de los más importantes de las compañías, como ya estaba a decir, desde que se empezó la pandemia, aún más que se mira, se habla sobre la salud financiera para que la empresa pueda sobrevivir a todo ese contexto y también crecer, mejorar los resultados. Entonces la idea de BI Machine, de Gazo, es siempre ayudar a los clientes a mirar mejor sus datos para que puedan tomar mejores decisiones y hacer el negocio mejor. De mi parte, gustaría de agradecer a todos por acompañar hasta aquí, y también que Francisco Luis deje un mensaje final para todos, ¿sí? Muchas gracias. Luis, adelante. Bueno, agradeciendo a todos su presencia en el webinar. Esperamos poderles ayudar con la analítica de datos que se requieren en sus organizaciones. Somos una empresa que nos ayuda, nos gusta ayudarle a la colaboración de las empresas en las que colaboramos, ¿no? No sé si tuvieron alguna pregunta, la pueden poner en el chat de comentarios para poder analizar la pregunta y poderles dar una respuesta. Y bueno, pues, de mi parte, más que nada, agradecerles. Luis, ¿tuvieras algún comentario final? Sí, de igual forma agradecer la presencia de todos ahí en el webinar, y pues ponernos a sus órdenes, de comentarles que la herramienta, la verdad es que es una herramienta súper accesible, súper poderosa, y como dice, si tienen alguna duda, aquí justamente están los datos de contacto para que nos puedan buscar, y cualquier duda que tengan la podemos responder sin ningún problema, y gracias por la oportunidad. Bueno, muchacho, muchas gracias. Esto es todo por hoy. Un abrazo y hasta luego. Hasta luego, bye. Hasta luego, gracias.